¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Esto es CNN Prime en CNN Chile en un fin de semana cargado de informaciones que actualizamos a esta hora en nuestra pantalla. Muchas gracias por estar en la sintonía. Comenzamos rápidamente con una revisión de titulares en CNN Chile. Les cuento que el gobierno decretó 3 días de duelo nacional luego de que se confirmara durante esta jornada la muerte de los 6 mineros que se vieron accidentados en el accidente sucedido en la mina El Teniente. La empresa estatal lamentó profundamente lo ocurrido y aseguró que se investigarán a fondo las causas del accidente. Este domingo se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta presidencial. Según el estudio, Janet Jara tuvo una baja de 8,4 puntos porcentuales en el último mes, alcanzando un 25,4%. Sin embargo, aún supera al candidato republicano José Antonio Kast, quien registra un 22,4%. Y en el mundo, la Media Luna Roja Palestina acusa a Israel de efectuar un ataque deliberado a su sede en Yan Yunis, provocando la muerte de uno de sus trabajadores y heridas de gravedad a otros 3 empleados de la organización. Estos temas y más comienza CNN Prime en CNN Chile. Y a esta hora de la noche tomamos contacto rápidamente con el periodista Felipe Hernández, que han estado desplegado en la región de O'Higgins. En esta oportunidad nos reporta y actualiza desde la ciudad de Rancagua. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, estamos acá en las afueras de las oficinas de Codelco, acá en la ciudad de Rancagua, donde han habido algunas palabras, vocerías a propósito de esta ya lamentable noticia conocida, la aparición sin vida de los 5 trabajadores mineros que quedaron atrapados el pasado día jueves a las 17:34 cuando se produce toda esta lamentable situación. Hablamos de los trabajadores de la minería y de la empresa constructora Garlicit: Moisés Pavés Armijo, Gonzalo Núñez Caroca, Alex Araya Acevedo, Jan Miranda Ibaceta y Carlos Arancibia Valenzuela, quienes además se suma a Pablo Marín Tapia, que son finalmente las 6 personas fallecidas en esta lamentable tragedia. Es un hecho que ha sido obviamente considerado como lamentable por parte de todas las personas, de las autoridades que han hablado, tanto de la empresa cuprífera como también del gobierno. Hasta acá llegó el presidente Gabriel Boric tras haber conocido esta información. Sostuvo una reunión con algunas autoridades tanto de gobierno como también de la misma empresa estatal, y tras esto entonces tuvo palabras para referirse a lo sucedido. Escuchemos en primer lugar las palabras del presidente Gabriel Boric. Es un día doloroso para el país y por ello he decidido decretar 3 días de duelo nacional a partir de hoy, domingo 3, lunes 4 y martes 5 de agosto, para honrar la memoria de Paulo, Gonzalo, Alex, Carlos, Jan y Moisés, y acompañar a sus familias y seres queridos en su dolor. Ahora estamos dando cierre a una etapa, la primera, quizás la más dolorosa y la más sentida para las familias, que es el rescate. Comienzan inmediatamente otras etapas, la de esclarecer los hechos, qué fue lo que sucedió. El presidente del directorio de Codelco, conversamos antes, y acaba de decir públicamente que encargará una auditoría internacional, porque acá se requiere plena objetividad y que no exista ningún tipo de defensa corporativa para establecer no solamente qué sucedió, sino cuáles son las responsabilidades de lo sucedido, y eso se establezca claramente por la memoria y el respeto que le debemos a las familias de los mineros fallecidos, y también por el respeto que tenemos por los trabajadores de la minería en Chile, que cuando vuelvan a sus trabajos sepan que la empresa, no solamente acá en El Teniente, sino también en Chuqui, en Radomiro Tomic, también en la minería privada, en Andina, en AMSA, donde sea, se están implementando las mayores medidas de seguridad. Tiene que haber
ahí está entonces, las palabras que entregaba el presidente Gabriel Boric durante horas de esta tarde, tras conocerse esta lamentable situación. Bueno, 6 trabajadores, una de las tragedias más grandes que recuerde la minería en nuestro país y que lamentablemente se suman a otras situaciones. ¿Y por qué digo esta frase? Porque no es la primera vez que, al menos en la mina El Teniente, se producen situaciones de estas características. Ya habían ocurrido algunos desenlaces fatales en algunos otros años bien pasados. Y a pesar de ello, nuevamente se vuelve a hablar de personas fallecidas al interior del yacimiento. Por eso mismo, bien vale la pena señalar y que tras las palabras del presidente Gabriel Boric, tuvimos la chance de preguntarle a la ministra de Minería, Aurora Williams, respecto del futuro de, por ejemplo, el proyecto Andesita, del sector Teniente 7, del Teniente 8, que son las zonas que resultaron afectadas producto de esta situación, si era válido pensar en que esas zonas no debieran ser trabajadas más. Y ella, bueno, respondió que no es el momento por ahora de tomar esas decisiones, que por ahora lo importante es saber de aquí en adelante qué fue lo que provocó toda esta situación y esta lamentable tragedia y desenlace. Parte de lo que fue entonces entregado por parte de las autoridades de gobierno, pero minutos antes, a eso de las 17 horas, llegaron las autoridades máximas de Codelco, no solamente las de la división El Teniente, sino que además las del directorio de Codelco, Rubén Alvarado, también Máximo Pacheco. Con un Máximo Pacheco acongojado y en algunos casos con la voz quebrada, manifestaba su situación, su opinión respecto de lo sucedido. Pongan atención a las palabras de Máximo Pacheco porque señalan justamente lo que va a pasar a partir de ahora con la división El Teniente. Hoy, a las 2 de la tarde, ingresé a la mina. Ingresé a Teniente 7, Socavón Sur con Luz 1, para agradecerle a nombre del directorio, a nombre mío personal, a nombre de la administración y también, permítame decirlo, a nombre de todo Chile, a los brigadistas que han dejado acá toda su capacidad y energía para hacer posible este rescate. Los 6 trabajadores que hemos perdido no serán olvidados. Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Alex Araya, Jan Miranda, Carlos Arancibia y Moisés Pavés. Honraremos su memoria con acciones concretas y con cambios que fortalezcan aún más nuestra cultura de seguridad. Respecto de otra situación que ha ocurrido durante los últimos instantes. Tras la salida o el término de la vocería del presidente Gabriel Boric, acá a las afueras, y quiero pedirle a Felipe Luengo si se puede girar brevemente porque la situación acá es que llegó bastantes personas, principalmente familiares de una de las personas fallecidas. Hablamos de Alex Araya. Aquí al interior de las oficinas de la gerencia se encuentra justamente una de sus hermanas, pero a las afueras están primos, amigos, el resto de los cercanos a la familia de Alex Araya, principalmente por un punto. Señalan que en horas del mediodía, el cuerpo de Alex iba a ser entregado al mediodía. Se supone que era al mediodía. Era al mediodía. Y lamentablemente hubo ahí algún tipo de decisión por parte del Servicio Médico Legal que a las familias finalmente le señalan que no lo van a entregar hoy ni mañana y quizás cuándo. Estoy con Javiera, la prima de Alex. ¿Tú eres prima de Alex? Sí, pues supuestamente lo entregaban hoy día a las 12 de la tarde del mediodía y después salen con que no, que lo van a entregar el martes. Después salen con que lo van a entregar el viernes. Entonces no se sabe bien cuándo nos van a entregar el cuerpo, siendo que lo único que queremos nosotros es velarlo en la casa. Le teníamos todo listo en la casa, era llegar y poder llorar tranquilo y estar con él. Pero no nos dan información. Nosotros quisimos que todo esto fuera muy familiar,
que no saliera a las redes y todo, pero prácticamente yo creo que fue peor porque a nosotros no nos ayudan en nada, pues no nos avanzan en nada, no... Tu prima está adentro, la hermana de Alex. La hermana y la señora de Alex. La señora tiene... ¿Buscando alguna respuesta? ¿Alguna respuesta? Ellos tienen una bebita de 7 meses, imagínense cómo está la mamá, el papá, los hermanos, están toda la familia, todos aquí somos familia, estamos todos devastados esperando una respuesta. No queremos hacer escándalo, nada, nosotros lo único que queremos es el cuerpo del Alex. Y poder despedirlo tranquilamente. Sí, pues todo Chancón, usted entra a Chancón y ya está lleno de globos, él es una persona que todo lo querían ahí en Chancón. Nada les cuesta solamente entregarlos y él nos dijeron que estaba casi enterito, estaba reconocible. Sabemos la causa de lo que falleció. No sé qué más esperan, no sé cuánto más quieren esperar para que nos puedan entregar al Alex. Javiera, te quiero agradecer el tiempo y es de esperar que puedan tener alguna respuesta y poder despedir a tu primo, a Alex Araya. Muchas gracias y Dios quiera que sea así. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, pues parte de también el reclamo y la solicitud que realizan familiares de una de las personas que lamentablemente perdió la vida en esta tragedia que enluta no solamente a los trabajadores de la mina del Teniente José, sino que también a toda la familia minera. Importante, Felipe, que la familia tenga certezas, sobre todo en estos momentos. Muchas gracias, Felipe Hernández, por todo el reporteo. Mañana volvemos a conectar. Que tengas buenas noches. Chao, que esté muy bien. Chao, Felipe, muchas gracias. Nos vamos a una pausa rápidamente en CNN Prime. Al regreso, más noticias en CNN Chile. Estamos de vuelta con las noticias en esta noche de día domingo. Falta un poco más de 4 meses o un poco menos, la verdad, para las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre y se ha conocido durante las últimas horas una nueva encuesta presidencial. Sigue liderando la candidata del oficialismo, pero ha registrado una baja. Independiente de eso, lidera las encuestas al menos en una primera vuelta, porque en una segunda vuelta, agendada para el mes de diciembre de producirse, no lograría superar ni a José Antonio Kast ni tampoco a la candidata de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matei. Por otro lado, les cuento que Marco Enríquez Ominami confirmó que ya ha alcanzado las firmas para poder inscribir una nueva candidatura presidencial. Quien tiene toda la información y por supuesto las reacciones es el periodista Miguel Ángel Araya, conectado con CNN Prime a esta hora de la noche. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches. Un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Claro, una carrera presidencial que continúa avanzando y que cada vez está más cerca de la fecha. En el mes de noviembre se realizarán estas elecciones presidenciales, pero también parlamentarias, por lo que tanto oposición como oficialismo e incluso candidaturas independientes se encuentran arduamente trabajando y de cara a esto también está el factor importante de las encuestas que ayudan a hacer una medición, una panorámica de cómo día a día van cambiando las preferencias por parte de la ciudadanía. Los últimos resultados son de la encuesta Agenda Criteria durante esta jornada que se han conocido con importantes cifras. Janet Jara, la candidata del oficialismo, candidata del Partido Comunista, pero también del resto de partidos que se unieron en estas elecciones primarias pasadas, se mantiene en la cabeza tanto de la mención espontánea de la ciudadanía como también en la mención de quién cree que pasará y ganará en esta primera vuelta. Cuanto a la mención espontánea, la candidata Jara se mantiene con un 28% de las preferencias. Esto es un punto menos, eso sí, de la última lectura. También con una corta distancia del candidato José Antonio Kast del Partido Republicano, que se encuentra con un 26% de las menciones espontáneas, un punto menos también de la última encuesta. Y Matei cae un punto y se ubica en un 15%, mientras que los candidatos Johannes Kaiser y Franco Parisi se encuentran con un 8% de las menciones espontáneas, empatados ambos, Johannes Kaiser y Franco Parisi. En cuanto a lo que los encuestados creen que pasará en la primera vuelta, ellos dicen que la candidata Janet Jara sería una de las ganadoras con un 30%, se mantiene igual a la última encuesta, mientras que José Antonio Kast tendría un 25%. Esto es una caída en la lectura porque son 4 puntos menos de la anterior. Evelyn Matei tiene un 16%,
6% de las preferencias, Parisi sube a un 10% y por último tenemos a Johannes Kaiser con un 8%. De esta manera vemos cómo semana a semana van cambiando los números, pero al parecer quien resultaría ganadora, por lo menos en primera vuelta y por lo que dicen estas encuestas, sería la candidata preferida Janet Jara. Pero lo que dice también esta misma encuesta, es que en un resultado en segunda vuelta sería distinto. En segunda vuelta Kast ganaría Jara con un 45% versus un 34%, y también lo haría la candidata Evelyn Matei por un 40% versus un 34% de las preferencias. Por lo tanto, bastante llamativo lo que entregan estos resultados. Vamos a escuchar declaraciones también de los propios protagonistas, tanto de Franco Parisi, candidato presidencial por el Partido de la Gente, y también de Marcos Enríquez Ominami, que se encuentra reuniendo firmas, y esta jornada confirmaba que ya ha superado las 36.000 firmas para poder presentar su candidatura independiente ante el servicio electoral. Escuchemos la opinión de estos resultados y cómo avanzan en sus campañas los candidatos Franco Parisi y también Marco Enríquez Ominami. Primero decirle a la ciudadanía que el cartel de las encuestas locales tienen el sesgo de Marta Lagos. Ella fue una persona que introdujo este asunto de manipular las encuestas en función del mejor postor. Nosotros estamos mirando con mejores ojos y de acuerdo a nuestros números, la encuesta Bloomberg, donde ya estamos sobre el 17%, y la candidata de Chile Vamos, que ayer en la mañana ya la había bajado Chile Vamos, pero en la noche pues la subieron, está en un 11 y cayendo. Les quiero decir fuerte y claro, no le crean a la encuesta, y los que dicen que si nosotros no pasamos gana Kast o Jara, lo más probable es que también las encuestas se equivoquen, porque la encuesta de la segunda vuelta, que entregaba CADEM, una encuesta que hay que pagar y es bien carita, salía que ganaba Kast y arrasó Boric. Así que cuidado con creer esas encuestas, confíen en nosotros, vamos a pasar nosotros a segunda vuelta y va a ser bueno para Chile. Las encuestas nos cuentan un poco de todo. Mire, la primaria triste, la cual se me excluyó, la candidata que ganó sacó 5% de los votos. Eso fue un domingo. El miércoles tenía 38 puntos, ahora tiene 26. Y en esta fecha José Antonio Kast hace 4 años marcaba 4 puntos y Sichel 33. Como ve usted, todo esto va cambiando. Ahora lo importante es el coraje, la firmeza, la serenidad y las ganas de cambiar Chile. Y creo que me están proponiendo una derecha dura, Kast Matei, que han intentado varias veces imponernos su modelo moral, y una izquierda incompetente. Un gobierno incompetente. Entonces, ¿qué hago? Mire, me dicen, no, pero Marco, súmate que si ella pierde con Kast. ¿Hay alguna encuesta que muestre que la candidata continuista le gana a Kast? No. Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros, los millones de chilenos, no estamos ni lo uno ni lo otro, quedarnos de brazos cruzados? Bueno, así es como está avanzando entonces esta elección presidencial, con encuestas que dan un poco luces de lo que podría pasar en la primera vuelta y también en la segunda vuelta en estas elecciones presidenciales. Lo cierto es que resultados anteriores sabemos que no han sido lo más cercano, por lo tanto, lo que dicen los candidatos es esto es solamente una fotografía del momento, pero finalmente los resultados se verán aquel día de las elecciones obligatorias, cabe señalar, y por lo tanto ese también podría ser un factor fundamental en cuanto a los resultados que se obtendrán. Así siguen avanzando estas elecciones presidenciales 2025. Estaremos atentos a las inscripciones de estas candidaturas, que quedan 15 días para poder hacerlo oficial ante el servicio electoral. Perfecto, Miguel Ángel Araya, muchas gracias por la información. Seguimos conectados. Vamos a cambiar de tema, pero no del todo, porque lo que vamos a presentar ahora tiene que ver también con las próximas elecciones presidenciales. Les cuento que más de 886.000 extranjeros están habilitados para sufragar en nuestro país, de acuerdo a la cifra dada a conocer por el CERVEL en su padrón provisorio. Bueno, esta cifra se da a conocer en medio de la discusión que hay en torno a posibles sanciones para migrantes que no acudan a votar, un tema que tiene enfrentado en el Congreso al gobierno, al oficialismo y también a la oposición. Las reacciones las trae la periodista Macarena Román. Freddy es peruano y lleva 4 años en Chile. En solo 12 meses podrá votar. En nuestro país se requiere como mínimo 5 años de residencia para tener el derecho. Freddy dice que sí votará cuando pueda hacerlo, pero también tiene claro que en 3 años más volverá a Perú.
Obviamente, sí, no, como inmigrantes, sí, pues, agradecido con el país y apoyar en algo. En lo que no está de acuerdo es en que se curse multa a los extranjeros que no acudan a votar, una idea que ha sido planteada por distintos parlamentarios, en especial de la oposición. Yo creo que debería ser como una opción, creo, porque igual somos extranjeros, pues más que todos creo que a los chilenos les importa más a nosotros también nos importaría, pero igual más creo que más los chilenos, sí. Chilenos que según el padrón provisorio del CERVEL llegan a 14.904.806 habilitados para votar, más los 886.000 extranjeros que también tienen el derecho. Chile es uno de los países que tiene como mayor apertura a la participación electoral de extranjeros, ¿ya? Hay otros países, por ejemplo, como Uruguay, donde los extranjeros también participan en elecciones presidenciales, pero los requisitos que se les piden a esos extranjeros son bastante más altos en cantidad de años, por ejemplo, y en su situación migratoria. En el mundo político hay voces al interior del gobierno y el oficialismo que insisten en la idea de no ejercer multas a extranjeros que se ausenten de votar y de hacer modificaciones más profundas a través de una reforma. Uno de ellos, y quien lo ha repetido en reiteradas ocasiones, es el ministro del Interior. Y este planteamiento no tiene que ver con la próxima elección, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, que es cuál es el marco regulatorio que se va a aplicar en nuestra democracia para resguardar adecuadamente nuestra soberanía. Para extranjeros el voto, más que una obligación, debiese ser un derecho, y por lo tanto yo soy partidario que no existieran multas para los extranjeros que voten en Chile. Desde el Servicio Jesuita a Migrantes no cierran esa posibilidad, pero aseguran que no es el momento de dar el debate. Podrían existir, según la ONG, aprovechamientos políticos de distintos sectores. Más allá de la discusión técnica que se podría dar, que me parece legítima, lo que a nosotros nos parece que no es constructivo es, uno, que se ve aquí una percepción de un uso político de las personas migrantes, y por otro lado, cierta referencia, un discurso bastante estigmatizante con respecto a este tipo de votantes. Estigmatización que algunos aseguran se están dando con los venezolanos. Esta comunidad por primera vez llegó a liderar el ranking de votantes extranjeros en Chile con 237.000 personas habilitadas. Superaron a los peruanos, quedando en el segundo lugar con poco más de 193.000. Hay un mensaje de que el voto vale para bien o para mal, por la opción política que puedan tomar de acuerdo a las encuestas, y eso es complejo porque el derecho a voto es un reconocimiento de ciudadanos y es un derecho cívico que va más allá de lo que se pueda, que no vale menos o más porque por la opción que tú votes. Aún no se establecen montos de las multas para quienes no voten durante las elecciones de noviembre. Lo que sí se sabe es que hay un proyecto ingresado por la diputada Joana Pérez que establece una sanción económica solo a los ciudadanos que no emitan su sufragio. El 12 de agosto se votaría la idea en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. El plazo es hasta noviembre, es decir, hasta que sea antes de la elección, para que las personas antes de votar conozcan cuál es la multa, el monto de la multa o el tipo de sanción que se va a generar en relación al voto obligatorio. La Constitución de 1925 estableció la posibilidad a los extranjeros de votar en nuestro país en elecciones locales. Décadas después, en 1980, se modificó para que también pudieran participar en los sufragios de carácter nacional. Eso sí, nunca se han cursado multas a estas comunidades por no sufragar. Es que no debe ser como obligatorio que uno vote. Uno mira, ¿ya me entiendes? No debería ser la multa, creo que no. Cree que es mejor dejarlo como una opción. Claro. Cada cual tiene su opinión. Lo cierto es que la última palabra la tendrá el Congreso, donde aún deben decidir sobre el monto de las multas y a quiénes estarán destinadas. Eso mientras el 17 de septiembre se publicará el padrón definitivo de las próximas elecciones obligatorias, fijadas para el 16 de noviembre. Vamos a temas internacionales, conflicto en Medio Oriente, particularmente en la Franja de Gaza. Les cuento que la organización Media Luna Roja Palestina denunció el ataque de su sede en la ciudad de Khan Yunis, en Gaza. Desde la agrupación atribuyeron el ataque a Israel y confirmaron la muerte de un voluntario de la organización y 3 heridos durante la embestida.
La explosión afectó a sus instalaciones, las cuales están demarcadas con el símbolo internacional de asistencia médica. El ataque se da en medio de críticas a Israel desde diversos actores internacionales que exigen la apertura de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Bien, a esta hora de la noche despedimos las noticias. Les agradezco la sintonía, la compañía también durante todo este domingo muy informativo. Y como siempre, la invitación es a seguir con toda la programación de CNN Chile. Nosotros nos reencontramos el día de mañana. Buenas noches.